Ruidos y Eléctricas, Emancipación de las Mujeres a través de la tecnología en la música. Está financiado, importante decirlo, por la Universidad de Cantabria. Este proyecto lo que tiene como objetivo, pues bueno, es reivindicar, entender, visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito musical, mientras se cuestiona el relato androcéntrico, profundamente clasista, racista, colonialista, propia de la historiografía tradicional, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero detener mucho porque hoy la importante es Sara Armada, Sara Ruidos, su nombre artístico. Y eso, pero bueno, comentar que hay varias actividades que están diseñadas para diferentes públicos, un público general, pero bueno, en diferentes edades. Y el próximo, pues si hay alguien que le puede interesar, que tiene 15 y 30 años, es en el espacio joven y trata sobre lutería experimental, y vamos a hacer un audio. Ojalá este nombre así un poco raro os haga tener ganas y enviar a gente que pueda ir. Así que nada, simplemente presento a Sara Armada. Sara Armada es musicóloga, es DJ, hace podcast, es gestora cultural y muchísimas más cosas. Así que bueno, yo creo que lo mejor de todo es ya con mi calle y la dejo a ella. Así que nada, muchas gracias Sara por estar aquí y perdón, muchísimas gracias al Espacio Eureka, porque es que no me imagino otro sitio donde esta charla pudiera tener mejor cabida, ¿no? Sobre todo siguiendo esa estela, ¿no? Y ese bagaje de festivales como Frecuencia Oblicua, y teniendo aquí otros artistas y musicólogas y tal. Así que, pues nada, es un placer. Muchísimas gracias a Eureka y paso a Sara. Buenas tardes. Bueno, voy a coger esto ya desde el principio. Buenas tardes. Bueno, yo soy Sara. Soy un poco mocatriz, como ha dicho Toya antes, que hago un poco de muchas cosas. Hoy vengo aquí con mi faceta de doctoranda en musicología y especialista en indie y cuestiones de género, en formación, y como DJ, un poco mixing, ¿no? Y bueno, antes de empezar, quería dar las gracias al proyecto de Toya y sus compañeras, a la Universidad de Cantabria, a Tamara y a Ganzo. ¿Ganzo? ¿Lo he dicho bien? Ah, vale, un momento. Por dejarme estar en este espacio, que es muy, muy importante en los tiempos que corren, cuidar los espacios autogestionados como este, porque sí, porque molan, porque crean comunidad y porque son muy importantes, yo creo. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias también por venir esta tarde de lunes. Y ya está, pues voy a empezar. Voy a hablar de, bueno, el título de mi intervención va a ser La escena indie pop rock española, Mujeres con Agencia, que es un título muy amplio, en realidad, ¿no? Pero ahora vamos a ir acotando un poco, bueno, que como ha dicho Toya, lo hago en el marco del proyecto Ruidos y Eléctricas, Emancipación de las Mujeres a través de la tecnología en la música. No sé si no voy a hablar mucho de emancipación como concepto, sino de presencias, ausencias y tensiones de mujeres en la música y con la tecnología, ¿no? En plan, qué tensiones pueden surgir y cómo se pueden resolver o no. Entonces, y bueno, al final voy a hacer una pequeña intervención artística, DJ, de varias canciones, así que bueno, nada, pues voy a ello. Vale, voy a comenzar partiendo de lo que yo llamo unas observaciones, ¿vale? Que luego espero al final, no sé si resolver o cerrar o, bueno, o crear nuevas preguntas a partir de ellas. Esta intervención, bueno, no esta intervención, sino mi tesis en general, que va sobre el indie femenino español de la última década más o menos, parte de dos observaciones. Por un lado, el surgimiento de nuevos proyectos femeninos o
como autoras como Lucy Green, si no me equivoco, lo llaman como female-centered, proyectos femeninos nuevos a partir de la cuarta ola feminista, a partir del siglo XXI. Y la segunda observación que sería que estos proyectos femeninos que surgen en la última década tienen un sonido, una estética y una intencionalidad política bastante diferente a la de sus compañeros varones en la escena. Entonces, partiendo de esas dos observaciones, vamos a desgranarlas y ver cómo interactúan, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar, en realidad? Vale, he dividido un poco esto en tres partes, ¿vale? Que la primera parte vamos a hablar de tensiones de género en la tecnología musical, vamos a hablar de la tecnofobia, el concepto de tecnofobia y rock, y de los objetos impregnados, que tiene un nombre un poco raro, pero luego os explicaré lo que es muy chulo. En la segunda parte vamos a preguntarnos, ¿qué ha pasado con el indie en España? Vamos a hablar del canon indie, del rock e intelectualismo y del indie español, sobre todo. Y luego vamos a hablar de la nueva ola de estos proyectos que os decía. Y por último, bueno, pues la demostración DJ que he decidido titular Aunando discursos, ¿no? Luego también veréis por qué. Muchos spoilers. Ahora, entonces, ¿qué? Esto se ha colado aquí, esto no vale. Parte 1, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es que nos podemos empezar a... la primera cuestión es cómo se relacionan la masculinidad y la tecnología, ¿no? Y Monique Bourdache, que es una autora, que tiene un paper que se llama A Young Girl's Dream, Examining the Barriers Facing Female Electric Guitarists, que habla sobre cómo las mujeres llegan a ser guitarristas, qué tensiones hay ahí, qué barreras se encuentran, etcétera, etcétera. Ella reconstruye un poco ella habla un poco de cómo se construyó la masculinización de la tecnología, ¿no? En el siglo XX. Y ella habla de que desde finales del siglo XIX las máquinas y los avances tecnológicos se veían socialmente como inventos importantes, ¿no? Y dice que industrias como la siderúrgica y otras relacionadas con la maquinaria pesada empleaban a muy pocas mujeres y que la mayoría de los titulares de patentes eran hombres blancos. Muchos estadounidenses de la época daban por sentado que las mujeres y personas de raza no blanca carecían por naturaleza de ingenio inventivo tecnológico. Y eso contribuyó a vincular la tecnología directamente con las nociones de masculinidad propias de la clase media blanca. Entonces, aquí surge la idea de dominio tecnológico como una especie de fuente de poder, ¿no? Como un coto privado masculino que se afianzó firmemente en la mente del público en una época en la que las mujeres se incorporaban al mercado laboral en mayor número que nunca. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial las mujeres empezaran a ocupar puestos laborales que habían sido tradicionalmente masculinos creó una tensión cuando volvieron los hombres, porque sentían que se había arrebotado tanto material como simbólicamente un espacio masculino, ¿no? Entonces, porque la tecnología que podían usar las mujeres era la tecnología doméstica, ¿no? La lavadora, la tostadora, el ordenador de la oficina de secretaria, etc. Entonces, ante eso, nos comenta Monique Bourdache que la mejor defensa de los hombres consistió en intentar borrar a las mujeres de la historia de la tecnología, haciendo hincapié en la aptitud natural del hombre para todo lo relacionado con la tecnología. Y esto, como nos dice ella, pues eso se consolida tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también nos comenta ella que esto tuvo que ver también con la música y con el audio, ¿no? Porque los hombres regresaron del servicio militar y utilizaron el bricolaje como una vía de escape para las habilidades electrónicas que habían adquirido las Fuerzas Armadas. Con las viviendas suburbanas que hacían hincapié en la convivencia, los hombres recurrieron a las aficiones relacionadas con el audio como un medio para recuperar un espacio doméstico específicamente masculino. Como un medio tanto para para dar cabida a esas habilidades que habían desarrollado en el servicio militar, como para reclamar un espacio simbólico en la casa. Porque cuando tú tienes un hobby de audio, tú estás ocupando un espacio no solo físico, sino también te escuchan en las otras habitaciones, ¿no? Entonces es una especie de doble espacio. Y nos comenta la radio
con su necesidad de ser construida y retocada, legitimó la apreciación de la música para los hombres. Muchos niños y hombres adquirieron conocimiento de electrónica a través de la construcción y el bricolaje de radios, y estos conocimientos contribuyeron al desarrollo de muchas otras tecnologías, como la televisión, los automóviles y posteriormente la guitarra eléctrica. Entonces, como veníamos de esta codificación, ¿no?, de lo masculino, de lo tecnológico como masculino, esto va a dar lugar a un proceso de tecnofobia femenina, ¿no? Bueno, esto va a ser una de sus múltiples consecuencias. Entonces, ¿en qué queremos decir con eso? Marvis Bayton, en su tesis doctoral, que es, bueno, si os interesa el tema, os la recomiendo muchísimo porque habla de How Women Become Rock Musicians, cómo las mujeres llegan a ser músicos de rock. Es una tesis que tiene una metodología muy sociológica, hace muchas entrevistas y la verdad es que es increíble de leer, o sea, está genial. Y bueno, ella habla de que esta codificación de lo tecnológico como algo masculino es una de las principales barreras de entrada simbólicas a las que muchas mujeres se enfrentan a la hora de acercarse a la música, ¿no? Y también señala que esa codificación masculina de la tecnología da lugar a un control predominantemente masculino de esa tecnología, ¿no? Y que también hace que muchas mujeres que ya están ya se dedican a ser músicas se encuentren muy limitadas a la hora de desarrollarse creativamente, porque los puestos técnicos están predominantemente ocupados por hombres, entonces hace como una especie de doble barrera, una barrera de entrada y una vez que entran, una barrera de exclusión. Entonces, una vez que entran ya en el terreno musical, se sienten creativamente restringidas. Eso nos lo cuenta pues eso, a través de relatos orales, de entrevistas que hace, etcétera, etcétera. Entonces, esto y la posterior codificación de lo tecnológico como masculino ha creado un terreno para la construcción social de la tecnofobia femenina, ¿no?, que podríamos definir como una creencia preconcebida que tienen muchas mujeres sobre su falta de aptitudes tecnológicas, que provoca un sentimiento de inseguridad o de bloqueo mental a la hora de relacionarse creativamente o aprender a usar máquinas e instrumentos musicales. O sea, ella no desarrolla este concepto en profundidad, pero es un concepto que permea en muchas de las entrevistas que ella hace, que cuando habla con mujeres que se dedican pues, a ser guitarristas, a trabajar en los estudios de música, hablan de que muchas veces las mujeres dicen que la razón por la que no se meten en nuevos roles técnicos o no profundizan más técnicamente en sus instrumentos tiene que ver con que se bloquean, con que intentan, o sea, en realidad la experimentación tecnológica en lo musical es algo muy creativo, ¿no? Es algo muy de fallo y error y tal, pero que ellas no pueden hacerlo porque se bloquean y sienten que es algo ajeno a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eso es algo muy preconcebido y ya lo desarrolla y bueno, pues creo que esto tiene mucho que ver, bueno, creo no, leyendo su tesis, esto es una gran barrera de entrada para que las mujeres desarrollen roles técnicos, ¿no? Entonces, aunque a día de hoy veamos cada vez más mujeres en roles instrumentales, etcétera, etcétera, quizá uno de los grandes factores que nos impiden ver a mujeres en roles de técnica de sonido, de productora, pueda ser esto que Marvis Bayton desarrolla en su tesis, ¿no? Entonces, vale. Vale, esto que he dicho en realidad es una cosa un poco general de la tecnofobia femenina, pero podemos aplicarla también específicamente al rock, ¿no? En el caso del rock tenemos una particularidad extra, que es la codificación masculina de la guitarra eléctrica, que es uno de los instrumentos por excelencia de la cultura del rock, ¿no? Entonces, la guitarra eléctrica se decodifica como masculina por su intersección histórica en la masculinización general de la tecnología desde finales del siglo XIX, como nos dice Monique Burdash, y su performance se asocia a actividad, a volumen, a virtuosismo, a exhibición corporal, incluida lo que muchas autoras han denominado la performance fálica de la guitarra, que es que en realidad históricamente muchos guitarristas famosos tocan la guitarra como pones la guitarra por aquí cuando la guitarra no está hecha para tocarse aquí,
sino más por aquí. Sí, pero que eso le da una connotación de sexualidad y de como si la guitarra fuese una extremidad fálica. En fin, esto es muy binario, pero que ha sido desarrollado por muchas autoras. Y bueno, que la cuestión es que su performance se asocia con rasgos culturalmente negados a las mujeres. Y en el rock, el ideal del rock god o dios del rock refuerza la exclusión femenina, relegándolas a roles pasivos o excepcionales. Normalmente, históricamente, en la prensa musical se ha tratado a las mujeres que han sido guitarristas como algo excepcional siempre, ¿no? Y esto es, según nos comenta ella, uno de los principales motivos por los que nunca se haya normalizado que hay mujeres guitarristas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. También comenta que otras razones por las que las mujeres no llegan a ser guitarristas es que la historiografía, el marketing sexista, la falta de modelos y las barreras materiales que consolidan esta exclusión estructural, perpetuando la idea de la guitarra como un instrumento de dominio masculino. Entonces, pues eso, ella profundiza en las barreras simbólicas y materiales que han obstaculizado históricamente a las mujeres para convertirse en grandes guitarristas. Y vale, entonces... ¿por qué esto está así? Vale, entonces, esto me recuerda, cuando estaba leyendo sobre esto, ¿vale? Se me vino a la cabeza una comunicación que vi hace un tiempo en un congreso en Granada de una chica que se llamaba Irene Palencia Mora. La comunicación se titulaba La música también duele, reflexiones sobre género, trauma y educación musical clásica, que fue en el Coloquio Internacional de Estudios de las Mujeres y de Género el pasado diciembre, allí en Granada. Y ella hablaba relacionaba los estudios y teorías de los afectos, o los affect studies, cultivados por investigadoras como Sara Ahmed, entre otros, con la elección e interpretación de instrumentos musicales. Entonces, ella tomaba la política cultural de las emociones de Sara Ahmed para aplicar el concepto de objetos impregnados a los objetos musicales, y en su caso, en su experiencia personal, lo aplicaba al piano clásico. Entonces, tomando esta cita de Sara Ahmed sobre los objetos impregnados, que dice que las emociones son relacionales, involucran reacciones o relaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a dichos objetos, ella hablaba de cómo en su experiencia personal recibir comentarios con un trasfondo machista le había hecho desarrollar afectos negativos hacia ciertas obras o hacia su propio instrumento, ¿no? el piano, que es el piano clásico. Y eso le había llevado a impregnar la obra o el instrumento con un afecto negativo, de tal manera que se convertía en un objeto impregnado negativamente, ¿no? Y eso finalmente lo que hacía era crear un proceso de alienación afectiva que hacía que cuando ella tocaba el instrumento, que era supuestamente algo que le tiene que hacer sentir bien, desarrollarse creativamente, no sé, cultivarse culturalmente, lo que pasaba es que no experimentaba placer, sino que les experimentaba como rabia o ganas de no tocar, básicamente. Entonces, bueno, esto me pareció muy interesante cuando lo escuché. Y me parece que, teniendo en cuenta esto que nos dice Irene, lo que hemos escuchado antes de la tecnofobia, etcétera, etcétera, la codificación masculina de tecnología, y también una cita de que dice Marvis Bayton, la autora que hemos comentado anteriormente, que dice directamente que en su tesis vio que a muchas mujeres no les interesaba la guitarra eléctrica básicamente porque estaba codificada como masculina. Me surgía la pregunta si para muchas mujeres quizá la guitarra eléctrica no podía ser un objeto impregnado de rechazo, ¿no? De exclusión. Entonces, partiendo de ahí, eso puede ser una de las múltiples, porque eso probablemente sean múltiples, explicaciones por las que en la escena indie actual muchas de las mujeres y muchos de los proyectos femeninos la guitarra es algo secundario o inexistente, ¿no? Eso es una posible explicación. Entonces, ahora, vamos al indie. ¿Qué ha pasado en el indie? Vale. Para empezar, decir que vamos a entender el indie. O sea, el indie es un concepto súper problemático, la verdad, porque es
es un pesado de concepto. Pero bueno, básicamente contaros que al principio, en los años 80 más o menos, o sea, los investigadores hablan de que en los años 80 sí que se podía entender como género, ¿no? Porque sí que tenía unos sonidos, se le podía relacionar con un sonido post-punk, lofi, etcétera, etcétera, entre otras muchas cosas. A nivel sonoro hablo específicamente. Pero a partir de los 90, esta etiqueta experimenta una diversificación sonora que hace que cada vez más sonidos entren dentro de la misma, ¿no? Esta etiqueta empieza a cada vez enarbolar más géneros musicales. En principio estaba relacionado más bien con el rock, pero a partir de los 90 es canción de autor, pop, incluso música electrónica a día de hoy. Entonces, por eso vamos a entenderlo más bien como dice Fernando Barrera, en el contexto español, que es un entramado social que tiene lugar en nuestro país entre la década de los 80 y la actualidad, en el que participan productores, músicos y seguidores que comparten gustos musicales y definen un conjunto de bandas y artistas que consideran representativos de sí mismos o lo que les distingue de la masa. En realidad, lo que aglutina esta etiqueta es una cuestión discursiva más que una cuestión sonora, como vamos a ver, ¿no? Entonces... Vale. Bueno, antes de esto... Vale. Tenemos el indie es un cajón de desastre, ¿no? Madre mía, estoy súper perdida, perdonadme, estoy aquí. Vale. Bueno, una cosa que no he dicho es que dentro de lo que se llama el canon indie, algunos autores describen eso que hace más bien en los 80, cuestiones como, a nivel discursivo, es la diferenciación de la masa, la estética de antiestrella, ¿no? El amateurismo, la voluntad de parecer amateur o con poca técnica. Lo mismo, esto ha ido transformándose. Hoy, a día de hoy hay proyectos de esta escena que siguen esos mandatos más a rajatabla, otros menos. Pero bueno, dentro del canon indie se describe, por ejemplo, como sujeto se describe hombres blancos que siguen un canon de hombres blancos también de los años 60 con esas características, ¿no? Antiestrella, etc. Amateurismo. Vale. Desde los años 80-90 en España se diversifica esta etiqueta, como he dicho, y al principio de los años 2000, entre 2000 y 2015, se crea en España una especie de canon del indie, ¿no? Que ha sido bastante estudiado dentro de la literatura española que se encarga del término. Por deciros algunos algunos grupos que van a sonar dentro de este canon. Lori Meyers, Sidoní, Iván Ferreiro, Los Planetas, ¿qué más? ¿Cómo se llama este tío? Empieza por V. Vetusta Morla. Y otro también, Viva Suecia, Art de Bogotá. Vale, todos estos grupos que forman parte del canon indie son grupos que más o que menos forman parte de una tradición rock, ¿no? Tienen la plantilla clásica de rock y pues ahí están. O sea, se inscriben más o menos en esa etiqueta. Entonces, ahora hablando de la nueva ola de indie, que antes de entrar a hablar de ella, cuando hablemos de mujeres en esta nueva ola, está bien acotar a qué nos referimos cuando hablamos de estas mujeres, que son mujeres jóvenes, blancas, muchas de ellas pertenecientes al colectivo LGTB, de clase media más o menos, y bueno, pues algunas de ellas son Aicol Grupo, Xego, Pipiolas, Amaya y Rigoberta, Sandra del Aporte, Ginebras. Pues desde 2018 aparecen un montón de proyectos mixtos, liderados o integrados únicamente por mujeres, en los que las tensiones de género ocupan un lugar central dentro de la temática de las canciones, ¿no? Entonces, grupos como estos empiezan a abordar cuestiones como los roles de género, la masculinidad tóxica, los problemas de género y las tensiones de género dentro de la propia escena, las relaciones interpersonales, el abuso, los malestares de género en la música, la sororidad, el cuidado de las amigas, las relaciones LGTB, el slut shaming y un largo etcétera, ¿no?
A nivel personal, estas artistas, o sea, es una cuestión musical, de que está dentro de la música, y una cuestión también extramusical, dentro de las entrevistas, si escuchamos entrevistas de ellas, estas artistas no rinden pleitesía a un canon único de hombres blancos de los años 60, como decía Matthew Bannister, ¿no? En ese canon indie, sino que más bien muestran como una especie de omnivoridad musical. Ellas dicen, dicen de escuchar de todo, dicen escuchar reggaetón también, escuchar pop, copla. Entonces, de hecho, cuando mencionan a sus referentes, se mencionan entre ellas, mencionan a otras compañeras, mencionan a otras mujeres, construyen genealogía, ¿no? En sus referencias estéticas y estilísticas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esta nueva ola del indie en este momento, ¿no? Y no antes? Y bueno, y aparte de lo discursivo, ¿qué peculiaridades sonoras puede tener esta nueva ola? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, bueno, por comentaros antes algunos ejemplos de letras, ¿no? de esta artista de esta nueva ola. Que Zahara en realidad no es de esta nueva ola, pero su nueva era sí que forma parte de esta nueva ola, ¿no? Ella en realidad empezó en 2009, pero bueno, yo la meto también aquí un poco dentro de la nueva ola. Por ejemplo, Zahara habla de, pues eso, me ha enseñado muy bien a intentar ser la mejor y un poco a saber qué quiero. Está sobre un poco el slut shaming, del aporte y ginebras, sobre hacer lo que una quiere, quizá refiriéndose un poco a lo sexual. Yo hago lo que quiero cuando quiera, con quien quiera. Más tarde se alude a un sujeto masculino diciendo, esta te la canto para ti y tus amiguitos. En fin. Luego, sobre la competitividad femenina, si buscas guerra entre mujeres, yo estoy ausente no conviene. También Rigoberta Mandini Amaya, como resignificando la canción esta de Milik y la de los días de la semana. Lunes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar, etc. Pues estos son algunos ejemplos de los miles y miles en los que mujeres de esta nueva ola, bueno, pues ponen en discurso esos malestares, reivindicaciones, ponen sobre bandera la no competitividad femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, como decía, ¿por qué ha pasado esto ahora y no antes? Varias razones que yo encuentro, ¿vale? Por un lado, el impacto que ha tenido y está teniendo la cuarta ola feminista. Esto de las olas, bueno, pues es un poco discutible, pero por no entrar tampoco por no dedicarme a desmontarlo, vamos a usar esa terminología, aunque sabemos que se puede problematizar. Continuando, en su libro, en el libro Rebel Girls, Cande Sánchez Olmos y Paloma Palomares señalan la creciente importancia que ha adquirido los discursos de solidaridad en las últimas décadas, siendo además cada vez más frecuente que las artistas se declaren públicamente feministas. También Lady Marinas, en su libro Fact Feminist Femmes, sobre las groupies y pues eso, cómo ha evolucionado el fenómeno Me Too en las industrias culturales. Ella habla que, pues eso, pues que en este contexto cada vez pues se crean redes afectivas digitales en las que cada vez más mujeres se sienten con la potestad de expresar sus experiencias negativas, ¿no? Interpersonales. Luego también, por otro lado, sobre por qué se ponen en discurso temas personales, porque las letras hacen referencia a cuestiones autobiográficas muchas veces de las artistas. Eduardo Miñuela nos comenta que en las últimas décadas ha habido una proliferación de narrativas autorreferenciales, y él habla de que nos encontramos en un contexto en el que las redes sociales han provocado que la visibilidad pública de los artistas alcance niveles sin precedentes, y que en este proceso cada vez es más normal que los artistas opten por pronunciarse públicamente sobre temas que en principio no guardan relación directa con su labor artística. Y es algo común ahora que los artistas incorporen elementos que en apariencia desdibujan los límites entre su figura pública y la persona real, haciendo referencia a datos como su autobiografía, alusiones polémicas con otros artistas o asuntos políticos o con relación en redes sociales, ¿no? Entonces, cuando vemos
bueno, pues que artistas pues se relacionan con el feminismo o por ejemplo, cuando Rigoberta Bandini dice Pamela Anderson, lo sentimos mucho por haberte tratado tan mal, pues por ejemplo, eso es un ejemplo de esto, ¿no? Como pidiéndole perdón por todos y por todas, disculpa por el slut shaming, no te lo merecías, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de eso. Entonces... Entonces... Vale. Entonces, en este contexto, hay una proliferación de discursos de solidaridad entre mujeres. Puede también hay una inclinación. Bueno, con eso, como he dicho, ejemplos como lo de Pamela Anderson de Rigoberta Bandini, en la reivindicación de la maternidad o del movimiento Free the Nipple en el caso de Rigoberta Bandini con su Ay Mamá. También la puesta en discurso de relaciones LGTBIQ+, con el grupo Cariño, o el hecho de que Zahara cuente toda su historia de abuso personal en el disco Puta, pues son ejemplos de esto, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué en muchos de estos casos lo que envuelve sonoramente estos discursos no es rock, sino una propuesta más electrónica, ¿no? Que es una de las preguntas que yo me hago cuando me acerco a ese tipo de proyectos. Porque aunque, por supuesto, siguen existiendo propuestas más rockeras, como por ejemplo hay grupos son bastante rockeras, hay otros grupos dentro de esta escena que juegan un poco al despiste y hacen las dos cosas. Pipiolas, por ejemplo, tienen canciones muy electrónicas y luego tienen canciones muy rockeras. En fin, se desdibuja un poco lo rockero y se mezcla con otras cosas o se va del todo, ¿no? Y bueno, yo pienso que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Por un lado, el indie rockero hereda un canon que sistemáticamente ha excluido lo codificado como femenino, ¿no? Y el indie rockero creó un canon en el que no cabían mujeres. Dentro de ese canon no había ninguna mujer y se excluían, de hecho. Entonces, eso por un lado, que eso puede haber creado un afecto negativo para las mujeres de esta escena, quizás. Por otro lado, la música electrónica, según nos cuenta Teresa López Castilla, bueno, ella no dice esto, pero yo pienso que la música electrónica, aunque también es un terreno de conflicto, puede ser un terreno de conflicto, quizás está menos impregnada, ¿no? O esa impregnación negativa de lo tecnológico ha ido perdiendo peso con el tiempo y es por ello que a día de hoy encontramos cada vez más mujeres DJs. Eso puede ser una explicación. Que también lo tecnológico ahí está impregnado de exclusión, pero no tanto como la guitarra eléctrica. Eso puede ser una razón. Y también, según nos cuenta Teresa López Castilla, puede plantearse como una alternativa de legitimidad musical en la que no se piensa tanto en el genio creador, etcétera, sino el autor importa menos, hay más cabida para la creatividad. Entonces quizá para algunas mujeres de esta escena puede haber sido pues eso, una propuesta sonora alternativa, ¿no? Que iba menos impregnada de efectos negativos. Y por otro lado, en el caso de María Pini, ella nos cuenta que en su libro, no me acuerdo cómo se llama su libro. Bueno, pues ella tiene un libro de 2001 en la que es lo mismo, es un libro en la que ella ¿cómo se dice esto? Entrevista a un montón de mujeres y dice que van a raves, que son tanto DJs como público de raves y de música electrónica. Y ella habla de que muchas de las entrevistadas encuentran en los sitios en los que van, en las raves, en los clubes, un espacio afectivo, de cuidados, de liberación sexual y personal, un espacio creativo que plantean como un mundo alternativo al mundo real, ¿no? Un espacio distópico en el que pueden experimentar corporal, sensorial, sexualmente, y no están atadas a los mandatos de género, ¿no? Se reformula en la subjetividad, dicen que se reformula las subjetividades femeninas, ¿no?
Entonces, bueno, quizá, de hecho, no lo he puesto aquí porque se me ha olvidado, pero en su documental, Zahara tiene un documental a raíz de su último disco. Hay uno de los capítulos que se llama Esto no es una rave, en la que ella explica por qué se pasó a la música electrónica, básicamente. Y ella dice que ella con su música y con su formato Zahara Rave, que es una de ella con su último disco, una de las giras que hizo era gira rave, ¿no? Con formato rave. Y dice que ella eligió este formato porque quería emular y llevar a su público, que a lo mejor no lo conocía tanto, la libertad que ella había sentido cuando se lleva a las raves de Berlín, que ella sintió que era un espacio de cuidado, de experimentación, etcétera, etcétera, que no había sentido en otras músicas. Ella lo decía así, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo que dice Zahara no creo que sea representativo de todas las mujeres de la escena, creo que podría ser una de las razones por las que se elige este sonido en lugar de otros, ¿no? Entonces, vale. Vamos a ver algunos ejemplos. Vale. Vale. En esta canción, Zahara, o sea, es una de las primeras canciones que Zahara sacó que no era con la plantilla básica de bajo, batería, guitarra eléctrica, ¿no? Porque Zahara, porque para quien no la conozca, ella venía de ser una super indie con esa formación así de indie clásico a lo Lori Meyers, a lo Vetusta Morla, etcétera. Pero en su disco Puta de 2001 se pasó a un rollo mucho más eléctrico en el que la guitarra eléctrica se fue a otro lado. Entonces, esta fue una de las primeras canciones que sacó. Y en esta canción habla del slut shaming, de su, bueno, a través de su experiencia personal. Entonces, vamos a escucharla. Se queda claro lo que quiere decir. Es verdad, perdón. Queda claro lo que quiere decir. Bastante imaginaría sobre el voyeur, ¿no? Sobre ella en el centro, sintiéndose observada, sintiéndose señalada, en una jaula, etc. Ahora, otro ejemplo que quiero poner es la canción... Espérate. Vale. Esta canción de... que quizá creo que voy a poner en YouTube para que se vea mejor, pero es que aquí... pues sí. ¿Qué? La voy a buscar, ¿vale? Esta canción de Rigoberta Bandini, ¿vale? Que es perra, probablemente la conozca ella. No, Bandini. Que bueno, habla también desde otra perspectiva quizá más satírica sobre el slut shaming, ¿no? Y sobre ser una perra, ¿no? Como que
quizá deconstruye un poco ese insulto, lo quita de significado y lanza el mensaje de ojalá ser una perra porque me molestaría menos. Me molestaría menos, ¿no? Y el videoclip es bastante interesante a nivel audiovisual porque hace alusión a un tropo de esta, como he dicho, de esta nueva generación, ¿no? Que es, bueno, te salvan las amigas, ¿no? En muchos videoclips, he puesto este por poner un ejemplo, pero también en el de Alex Turner de Ginebras, en casi todos los videoclips de Icol Grupo, porque a Icol Grupo les encanta esa temática, hay un tropo de me salvan mis amigas son el lugar en el que yo me apoyo, y hay un montón de referencias audiovisuales a mujeres apoyándose entre ellas, ¿no? Mujer sufriendo y otras que van a apoyarla, que van a socorrerle. Entonces, aquí vamos a verlo, que no tiene tanto que ver con la canción, pero a nivel audiovisual también está. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. Bueno, también Rigoberta es cis, entonces bueno, y habla mucho desde los cis, eso de nacer mujeres, bueno, ya está. Pero sí, o sea, en estos dos ejemplos que he puesto son dos ejemplos bastante heteros, pero podría haber puesto algún ejemplo más bisexual, pero en esta nueva ola también hay mucha representación LGTBIQ+, en concreto de mujeres bisexuales o lesbianas. Vale, entonces ahora vamos a pasar a la última parte. Vale, vale. Vamos a pasar a la última parte, que es, bueno, yo le he llamado práctica DJ aunando discursos. ¿Por qué? Porque Zahara en su documental, ella habla de, que no es lo que va a pasar aquí, de no voy a crear esa expectativa, pero ella habla mucho de cómo en la pista de baile, cuando la gente está en trance y se está bailando, es el momento perfecto para lanzar discursos, ¿no? Y que calen ahí en la cabeza. Esto no estamos en la pista de baile, pero me ha parecido mucho más enriquecedor que en lugar de yo poneros 20 canciones y decir, mira, pues aquí algo al grupo dicen esto, qué chulo,
y pasar a la siguiente, crear un hilo musical continuado en el que, bueno, se escuchen esos discursos, ¿no? Quizás. Entonces he elegido algunas canciones de Pipiolas, de Laporte, de Shego, de Zahara, etc. Y voy a hacer como una especie de performance de DJ con canciones de ellas que dicen, pues, que hablan un poco de esto, de, por un lado, de roles de género, inseguridades, competitividades femeninas, cuidar a las amigas, también gestación subrogada no mola, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y vamos a, y bueno, como final de este taller os voy a hacer esta pequeña performance. Espero que os guste. Quizá iré hablando, no lo sé, probablemente sí. Hola. A ver. Bueno, también una cosa que se me olvidó decir es que bueno, la cultura DJ va mucho de coger cosas y mezclarlas y crear cosas nuevas y poner en diálogo varias cosas. Entonces, bueno, ya que lo que proponen todas ellas es, aparte de un discurso musical, también un discurso que yo pienso que es político muchas veces, me parece muy interesante ver cómo dialogan, ¿no? Y cómo cuando se juntan estos discursos, pues crean un discurso en el sentido más estricto de la palabra de un alegato, ¿no? Entonces, bueno, escuchémoslo. Madre mía. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así bailaba que yo la vi. Y luego Adri me dijo que para el twerk la clave, según ella, era poner las manos así, entonces con cadera a cadera y con un poquito de, como con sacando un poquito el culo, ¿no? Esta es la canción que decía antes, que la que desconstruyen un poco la canción clásica y machista de Miliki. Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuando la admiro y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Y lavar, y planchar, y
estas dos canciones se dialoga con el slut shaming, como he dicho, pues ahora van a dialogar de verdad a la vez. Sin saber salir y no logro huir. Yo estaba ahí cambiándole el nombre a mis amantes en la lista de contactos. Yo estaba ahí dejándole las bragas usadas en el armario, jodiéndole la vida a un extraño. Yo estaba en la otra habitación, escuchaba su respiración, deseaba que no entrase. Yo estaba entre las sábanas ásperas del verano, dejando de ser quien había soñado. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor Ahora mantel, la cubierta siguen hablando Zahara y Rigoberta sobre sexualización, sobre cuerpo. puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiempo como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu
es interesante porque podemos aislar partes de audio, ¿no? Están diciendo cosas muy interesantes en realidad en diferentes momentos. Entonces, ahora vamos a escuchar una canción de Natalia, que es originalmente de Natalia Lacunza, que hicieron un remix per Arnau y Zahara, que habla de abuso sexual, de que hay que asumir la responsabilidad y bueno, esa canción tiene diferentes partes, entonces en un momento como este podemos reflexionar sobre, pues la reparación. ¿Quién me arregla a mí? 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 O pasar directamente. No me querías tanto, no me querías, no me querías. ¿Quién me arregla a mí? No me querías tanto. ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? Por mucho que lo intento no puedo olvidar. ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí? No puedo ni hablar. No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo. Y como tú hay tantos, tantos. No me querías tanto, no me querías nada. Eres tan ordinario. Como tú hay tantos, tantos. Ahora me dicen que escriba una canción así. Seguro que me siento mucho mejor, que todo irá bien si me quedo callada. Me limito a ver cómo nadie hace nada. He ido a terapia, me he cambiado de piso para olvidar lo que hizo ese niñato pijo. Pobre, qué mal lo pasó cuando era chico. Los hombres malos siempre se hacen ricos. ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí lo que tú hiciste mal? ¿Quién me arregla a mí? ¿Quién me arregla a mí? No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo. Y como tú hay tantos, tantos. No me querías tanto, no me querías nada. Eres tan ordinario. Como tú hay tantos, tantos. ¿Cuántos de aquí van a empezar a soltar la mierda que han hecho pasar? ¿Quién de vosotros va a ser el primero que pida perdón? Que diga lo siento, que siga mintiendo. Eso fue un error. Yo no lo sabía, yo no me enteré. He metido mis dedos donde no debía. Pensé que quería. ¿Quiénes se van a justificar con estaba borracho? Fue una mala racha. Yo no sabía que tú no querías. Soy tan cobarde, no puedo decirlo en voz alta. Quiero confesar y no tengo valor. Que alguien me escriba el guión, que diga que todas gemían, que fue consentido, que nunca nadie me dijo que no. ¿Cuántos más vais a confesar lo que hicisteis mal? Las fotos de Emes, las puertas que abristeis sin que os invitaran a entrar. Llamadas ocultas, los no digas nada, el seguir insistiendo en no querer parar. ¿Cuántos de aquí van a confesar que son unos cerdos, que se creen los dueños, que todos los cuerpos se pueden tocar? ¿Tú y cuántos más vais a suplicar? Perdón, fue una lata, basura, escoria, una mierda. Doy asco, soy mala persona. ¿Cuántos de aquí van a confesar? 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 ¿Cuántos de aquí van a confesar?
Y ahora estamos electrónicas, pero nos podemos pasar en un momento a otra cosa. Si buscas guerra entre mujeres, yo estoy ausente, no conviene. Llama, grita si necesitas, si no te quiere. Hasta esto que habla más sobre ser compañeras, sobre la no competitividad y sobre unirnos frente a algunas amenazas. Tú solo dime ven, tú dime ven. Tengo la regla, no estoy en guerra, no todo es por ti, soy una buena cerda. Eres idiota, no te das cuenta de que eres tú el que está quedando muy, muy mal. Y aunque te inventes, seas miserable, estás en todas partes todo el rato, todo fuck. Si tú supieras y lo sufrieras, comprendería que pudieras opinar. Pero yo veo a un señorito que se ha creído el dios del mundo y de mi vida. Fuck. No necesito tu cariñito, no me convence tu discurso radical. Bailo descalza con mi agualas, yo hago lo que quiero, cuando quiera, con quien quiera. Fuck. Ya me das mucha pena, mucha penita pena. No encuentro la manera de que entiendas que no importa, es que la vida es corta. Fuck. Entonces esta canción iba como dirigida a un sujeto masculino que es un poco petardo y como nosotras nos da igual lo que nos diga, no hacemos nuestra vida no para que nos vea, y igual que la canción anterior, que no sé cuál era, cuál fue la canción que he puesto antes, bueno, da igual, pero que reflexionaba sobre esto y sobre esta canción que voy a poner ahora, Vicente Amor, habla un poco de eso, ¿no? De las masculinidades tóxicas en la escena musical y sobre cómo protejo a mis amigas, ¿no? En esas situaciones. Que todo lo que digas sea mentira. Para de jugar con mis amigas, para de tocar la misma mierda en cada puta fiesta. Vienes a invitarnos a copas, dices sois tan diferentes a las otras, joder. Así iría mejor si vinierais a mi casa y me comierais un poquito la polla. Llámame por mi nombre y cierra la boca. Prefiero respeto, no me ofrezcas coca, no, cállate. Cierra la boca, ten cuidado conmigo que me vuelvo loca. No paro. Vale. Y ahora, después de hablar sobre todo esto, sobre abusos, sobre cómo protegernos, nos podemos ir al problema de raíz, ¿no? Que es ¿por qué los niños fútbol y las niñas otra cosa?
bueno, con esto ya terminamos. Espero... Espero que os haya gustado. Yo creo que es muy interesante ver cómo lo que dicen arma, o sea, toca un montón de palos, toca un montón de denuncias, toca un montón de malestares y cómo uniendo estas canciones, en realidad, o sea, de esta manera, bueno, estamos diciendo muchas cosas y estamos reflexionando sobre, pues eso, sobre qué hay, sobre qué podemos mejorar, qué tensiones de género hay en la música y bueno, espero que os haya gustado mucho y ya está, hasta aquí todo. Ah, verdad, claro, o sea, ahora... Es verdad que yo me estaba yendo ya, es que, en fin, ¿cómo soy? Que ya está, que si alguien me quiere preguntar algo o tiene algún comentario que hacer o tiene algún apunte o lo que es, o una aportación, estaré encantada de escucharla. Vaya tía soy. Hay un micro ahí, que si alguien quiere puede reclamarlo. Espera, te vamos a pasar. O le paso este así. ¿Ahí dices? Sí. No, espera. Vale, bueno, gracias. Vale. Vale, gracias. Digo que mientras la gente calienta para alguna pregunta o lo que sea, Sara, pues quizás sería interesante que... Es que también se me olvidó, es tantas cosas, es tan mocatriz esta mujer que se me olvidó también decir que ella toca, que ella canta, compone y hace muchísimas cosas más. Mi pregunta es, aunque tengo mucho miedo a la palabra escena, a nivel conceptual te voy a preguntar tú, en la escena de Granada, lo digo rápido, ¿tú cómo lo vives, cómo te sientes que estas cosas que estamos precisamente viendo ahora, ¿no? De esa solidaridad entre señoras, me pregunto, señoras jóvenes como tú, ¿cómo estáis haciendo esa red en Granada? Porque claro, también se conoce bueno, pues muchos sitios y muchas que está muy masculinizado. Tú que eres joven y hay muchísimas señoras jóvenes, ¿tú cómo? Cuéntanos un poco cómo llevas tú tu bagaje en Granada, viviendo en Granada como DJ, como tantas cosas. Bueno, pues, o sea, yo en Granada veo como que muchas de estas cuestiones, porque ya he hablado a nivel nacional, ¿no? De la escena nacional, no sé qué. Pero creo que muchas de estas tensiones y ausencias y presencias en realidad están muy presentes allí. Por ejemplo, esta cuestión de grupo, de nueva ola de grupos femeninos. Pues es que hice hace poco un estudio sobre eso. Desde 2018 en Granada ha habido o sea, el número de proyectos con participación femenina diversa ha crecido exponencialmente. Porque desde 2018 como un poco como año de bisagra, el 8M de ese año, ¡guau! Loquísimo. Pero bueno, que en realidad lo mismo podemos decir 2017 o 2016, pero voy a decir ese año así como hito, entre comillas. Pero eso, que desde 2018 la participación no es que haya aumentado, sino que es mucho más diversa, ¿no? Porque antes de 2018 encontrábamos mujeres en grupos de rock, por ejemplo, sobre todo cantantes o bajistas. Que no he hablado de las bajistas, pero también dentro de la literatura que estudio se habla mucho de por qué el bajo, dentro de los instrumentos que ocupan las mujeres en el rock, por qué el bajo es más propicio que la guitarra, ¿no? Por qué se permite más que las mujeres sean bajistas que sean guitarristas, ¿no? Pues antes de 2018 encontrábamos un montón de proyectos que tenían mujeres bajistas o cantantes. Por ejemplo, May Oliver, de Los Planetas, que luego ya se fue, pero en Los Planetas al principio tenía una bajista que se llamaba May Oliver. Al principio Lagartija Nick, que también es un grupo de Granada, tenía una bajista que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. ¿Susana? Susana. Digamos Susana. No sé cómo se llamaba, pero que también tenía una bajista.
Y desde los 2010 está bicheando, encontramos un montón de proyectos con participación, lo que ya llamo femenina minoritaria, que es una mujer una mujer de 4 personas, ¿no? A partir de 2018 hay un montón más de proyectos liderados por mujeres o íntegramente femeninos o con participación femenina mayoritaria. Entonces, bueno, yo creo que tan solo cuantitativamente es interesante, ¿no? Ver que lo que pasa a nivel nacional, que es que cada vez hay más grupos femeninos, se traslada a nivel local, en el caso de Granada, que es hay mayor representación, cada vez más mujeres se sienten quizá con la potestad de empezar un proyecto musical y de formar un proyecto con sus amigas. Y luego, por poner un caso concreto, las Dianas, que yo creo que fueron así de los primeros grupos... Es que hubo grupos antes, pero de los primeros grupos 100% femeninos de Granada que se hicieron famosos y que más o menos han traspasado lo que viene siendo la barrera local de que les conozca más gente, ¿no? Pues las Dianas reflejan un montón de esto que he dicho. O sea, las Dianas tienen un montón de canciones sobre cuidar a las amigas, de una relación tóxica, por ejemplo. Tiene una canción que se llama Julia, que dice, Julia, no te vayas con él, Julia, no sé qué, no sé cuánto, pero como que... Uy, bueno, no pasa nada. A lo mejor si hago así. Claro, fíjate. Que, pues eso, que ponen en discurso estas cosas. También tiene una canción sobre el síndrome del impostor. Una canción sobre estar en el armario, ser bisexual o lesbiana estar en el armario. En fin, yo creo que también, por ejemplo, Virginia, que son un grupo así más puncarra, tiene una canción que se llama Diablos Nena, que es un poco como la Vicente Amor de Xego, pero en Granada, que satiriza y ridiculiza esta masculinidad tóxica de, ay, nena, ven conmigo y te voy a enseñar, ven a mi casa, que te veamos a escuchar unos discos. En fin, pues lo satirizan, ¿no? Sí, satirizan esa figura del Don Juan musical que te intenta seducir. Oh, me encanta tu banda, a ver si tocamos... O sea, como que lo satirizan mucho, ¿no? Pues ese tropo que está a nivel nacional, pues también está a nivel local. Entonces, bueno, me parece que es bastante interesante. Ah, y lo último que voy a decir, chapón. Lo último que voy a decir es que a nivel instrumental, por ejemplo, centrándonos solo en lo que viene siendo la guitarra eléctrica. A nivel personal, yo tengo muchísimas más mujeres, o sea, amigas, mujeres no binarias, etcétera, tal, DJs que guitarristas, por ejemplo, o baterías. Entonces, esto yo solo puedo hablar de, o sea, en este momento solo puedo hablar de mi experiencia individual y de lo que yo veo individualmente, pero creo que, bueno, pues es una tendencia, una barrera que ahí sigue, ¿no? Que poco a poco se va esquivando, pero ahí sigue esa tendencia histórica. Ya está. ¿Alguien más? ¿Podéis también decirme que no estoy nada de acuerdo con lo que he dicho o que opináis otra cosa? Y genial. O sea, de verdad, ¿eh? ¿O no? Bueno, pues... Bueno, primero agradecerte la charla y la performance, que me ha encantado. Y nada, o sea, lo que estás contando, que sí es cierto que desde 2000, vamos a decir 2018, hay muchísimos, o sea, que han crecido mucho los grupos de chicas o de disidencias sexogenéricas, ¿no? Que lo vemos, o sea, que las conocemos, que las vemos en algunas programaciones, que lo vemos también pues, en la radio, ¿no? Bueno, que dices que están ahí, pero en las programaciones realmente seguimos siendo una minoría. Entonces, no sé si a lo mejor Granada es una isla y tenemos que ir... No, porque dices, es que hay y estamos y somos muchas. Pero claro, los que programan no programan tanto y si nos programan sigue siendo en festivales dedicados, ¿no? Como, venga, os dejamos un festival para vosotras, os hacemos aquí un... Bueno, eso, si puedes decir algo sobre eso. O sea, yo no sé si es que soy optimista o naive o algo, pero yo veo que... bueno, es que precisamente iba a decir una cosa, iba a decir que cada vez la tendencia es a programar menos
por cuota. Porque hay muchos programadores que dicen, no, los grupos masculinos venden más, entonces yo si programo a mujeres, pues voy a programar a dos para que no me digan no sé qué. Yo lo que veo es que cada vez, o sea, lo que veía hace poco es que esa tendencia estaba cada vez más soterradilla o estaba bajando y que cada vez veíamos más programaciones mixtas, naturalizando que haya todo tipo de identidades de género en el cartel. No obstante, es verdad que hace poco eso se está revirtiendo porque hace poco salió, creo que no sé si es un estudio de MIM o de, no sé si era de Sympathy for the Lawyer o de Rebel Rebel, de una empresa que se dedica a analizar este tipo de cuestiones en la industria y hablaba de que, no sé si en 2025, es que lo estoy diciendo de memoria, entonces no me acuerdo mucho, que 2025 creo que fue el primer año después de unos cuantos años de a la alza en la que por primera vez la programación, sí, ¿no? Sí, pero que había bajado con respecto a lo que había subido los años anteriores. Entonces, bueno, yo creo que realmente los programadores y... Bueno, sí, los programadores me da la sensación de que tienen como esta idea de que para programar hombres es programar universalmente y programar mujeres es programar para mujeres. No sé, es que... No sé, es que no sé qué decirte. Sí. Sí. Sí, don Juan es... no sé, no sabría decirte, pero lo mismo sí. Pero sí, yo creo que... Y creo que es una cuestión que está claro que ya no es así. Es decir, no sé, yo el otro día fui a un concierto de Repion en Granada y es que llenaron la sala 3 veces seguidas. Y es como... Es que me vas a decir que Repion mueve menos que... O sea, no sé cómo decirte, que no es una cuestión nada probada y es una cuestión de hecho probada en negativo, que no es así, que los grupos de mujeres traen menos gente, no sé. A lo mejor no traen el tipo de gente que esos programadores quieren en sus festivales. No sé, es lo que a lo mejor lo veo por ahí. Que a lo mejor ciertos programadores dicen, es que no me apetece que venga Zahara porque sé que voy a tener aquí una tía súper reivindicativa con un discurso de no sé qué, o que venga Rigoberta, no sé. Pero sí, creo que es un poco ranciada, la verdad. Pero bueno. Pues ya está. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Nada, espero que os haya gustado mucho y que os toméis una IPA de estas, que estaba riquísima ahí. Y ya está, pues nos vemos. Gracias Tamara y Ganzo. Sí. Y gracias.